Muy buenas tardes, nuevamente en este espacio que espero se convierta en costumbre, donde charlaremos de arquitectura y veremos cómo los mensajes que nos envían las piedras cuando hablan, pues nos van dando la explicación de cómo ha evolucionado la arquitectura. En esta ocasión hablaremos de una segunda parte de la relación entre la tecnología y la arquitectura. O sea, ese desarrollo tecnológico que va a generar nuevos estilos arquitectónicos, pues a partir de ellos volveremos a comentar, ¿sí?, haciendo referencia de la arquitectura antigua. Señores, a partir de este momento vamos a adentrarnos en territorios de la arquitectura que nos son más próximos, ¿sí? Hablaremos, en la plática anterior hablamos de espacios de la arquitectura antigua, y hoy vamos a hablar de lo que le llamamos la época moderna, a partir del Renacimiento. Cuando cae el Imperio Romano y la Europa occidental se vuelve católica, van a tomar el ejemplo de los romanos. O sea, ¿qué es lo que van a usar? Van a usar el edificio clásico romano, ¿sí?, para sus iglesias, sus templos. El eclesiasterón griego, que pasa a ser la iglesia en Roma, la basílica en Roma se va a volver la basílica cristiana, y va a seguir siendo exactamente igual: muros, bóvedas, ¿sí?, cúpulas, pero como los elementos ya van a ser mucho más esbeltos, van a requerir de un elemento que los contenga, para que la cúpula, le llamamos cosee, o sea, no se abra, o sea, no vaya a crear momentos que tiren los muros, ¿sí? Entonces, para eso se construyen unos pilonos, unos pilares grandes que se van a llamar contrafuertes, que van a ser los que van a detener el empuje de las bóvedas. Pero tenía un grave problema: como los elementos eran demasiado masivos, los interiores eran muy oscuros. Y entonces empezaron a buscar maneras de cómo meter luz al interior de estos templos. Empezaron primeramente a desarrollar otro tipo de cúpulas. Las bóvedas no las podían modificar, entonces modificaron las cúpulas e hicieron cúpulas, en lugar de que fueran cúpulas de media naranja, empezaron a hacer cúpulas nervadas, ¿sí? Y esto les permitió aligerar los espacios y poder meter ventanas para que entrara la luz. A tal grado llega esta manera de experimentar con las nervaduras, que descubren los arcos de medio punto. Este descubrimiento viene aunado a la influencia árabe, que en esos tiempos, ya en la segunda etapa de la Edad Media, ya los árabes empiezan a invadir parte de Europa. Invaden toda la zona del antiguo Imperio Romano, invaden el sur de España, invaden partes importantes de Europa, y ellos van a influir en los constructores europeos para crear el arco de medio punto. Este arco de medio punto va a ser un gran avance tecnológico, porque va a evitar el uso de los muros. Las cargas de las techumbres ya no van a caer sobre los muros, sino van a caer sobre esbeltas nervaduras que se van a convertir en haces nervados que caen puntualmente, o sea, que se van a unir en una columna.
y estas columnas van a bajar las cargas, o sea, todos los pesos, a un punto determinado. Esto les va a permitir abrir grandes ventanales donde, a diferencia de los templos y las construcciones románicas, la primera etapa de la Edad Media, van a tener grandes espacios, grandes ventanales que proporcionarán luz, una extraordinaria luz, ¿sí? Pero crean ellos ambientes mágicos. ¿A base de qué? A base de jugar con los colores de los vitrales. Y entonces van a formar interiores fabulosos, cromáticos, ¿sí? Modificando la intención aquella de los espacios lúgubres y oscuros de la primera etapa de la Edad Media. Esta tecnología sigue modificándose, siguen descubriendo elementos más importantes, más característicos, y van a romper con la arquitectura gótica. Y se llama gótica porque viene de los godos, ¿sí? Entonces, el gótico es todo lo relativo al arte godo, ¿sí? Básicamente, los godos van a establecerse en Francia, pero de ahí van a exportar estos descubrimientos. Posteriormente, hacia el Renacimiento, muchas de las técnicas ya son diferentes, diversas, ¿sí? Aquellos inventos romanos, como es el hormigón, como es esa mezcla de ladrillo, piedra y una cal puzolánica que va a permitir hacer unos elementos más plásticos, más flexibles, así como va a ser posteriormente el concreto, les van a permitir hacer elementos mucho más ligeros, más amplios, ¿sí? Y más iluminados. Entonces surge un nuevo tipo o un nuevo estilo de construcción que se va a llamar renacentista. Esta va a tener grandes ventanales, va a estar exactamente, va a regresar o a retornar a los elementos romanos de columnas y dinteles, a los elementos griegos de frontones, y van a generar un renacimiento de las culturas grecorromanas. O sea, la arquitectura va aprovechando todos los elementos que le permiten modificar los sistemas constructivos, aprovechar al máximo los materiales que tienen, y van a ir haciendo diferentes estilos, ¿sí?, arquitectónicos. Tenemos, por ejemplo, Versalles, que es uno de los principales elementos de la arquitectura posterior al Renacimiento. Tenemos los palacios venecianos, que son renacentistas totalmente. Tenemos grandes palacios, grandes construcciones góticas, como las catedrales de Francia y Alemania, Reims, Notre Dame, etc. Y así vamos viendo cómo la técnica constructiva va creando espacios arquitectónicos cada vez más grandes, cada vez más altos, y siempre buscando la amplitud, sin olvidar un punto muy importante, que desde que nace la arquitectura, el ser humano busca plasmar en todos sus edificios la belleza. Los elementos estéticos siempre van a estar presentes en la arquitectura. Siempre va a haber estos elementos a través de adornos, a través de ornamentación, a través del manejo de entrantes y salientes, de la luz, etc. Y va a permitir que los edificios sean bellos. Siempre estará presente los tres elementos vitruvianos: la utilidad,
la estabilidad y la belleza. ¿Por qué? Porque la estabilidad es seguridad. La utilidad es la base donde se genera cualquier edificio y la belleza es aquello que apreciamos de los edificios. Vamos a seguir viendo cómo la arquitectura después del Renacimiento sigue buscando nuevas maneras de expresarse. Como hemos dicho, y como dice el título de nuestras pláticas, cómo las piedras nos van a hablar y nos van a decir, mira, los arquitectos crean lenguajes. ¿A través de qué? A través de la secuencia estilística de sus obras. Y así vamos a ir viendo cómo se desplantan elementos. Existe un barroco que tiene un movimiento extraordinario, ya no son tan estáticos como las anteriores construcciones, sino el barroco busca movimiento, busca formas diferentes, tanto en planta como en fachadas. Todas estas características van a romperse hacia mediados del siglo XIX, cuando los ingenieros, sin esa carga histórica que tenían los arquitectos de traer los estilos antiguos, empiezan a experimentar con el hierro. Empiezan a hacer construcciones a base de hierro y modifican uno de los puntos importantes de la arquitectura: las cargas estáticas. Anteriormente todas las cargas son básicamente de compresión, o sea, todas caen sobre algo que las está sosteniendo, ¿sí? O sea, lo comprimen. Los ingenieros encuentran que el hierro es un material más dúctil y su función es diferente. Ya no van a cargar, sino van a colgar. Y así surgen los grandes puentes del siglo XIX que van a estar colgados. O sea, los elementos resistentes ya no van a ser por aplastamiento, sino ¿cómo? Por tensión. El arquitecto ve esto y empieza a elucubrar nuevos sistemas constructivos. Y entonces ahora sí podemos pensar en elementos planos sin necesidad de arcos. ¿Por qué? Porque al adicionar el hierro, el metal, en una construcción a base de concreto, este va a funcionar a flexocompresión, o sea, por aplastamiento y tensión. Entonces, la arquitectura moderna, que así se le llama a la arquitectura a partir del siglo XX, va a prescindir de muchos de los elementos característicos de la historia de la arquitectura. Y vamos a ver grandes ventanales de piso a techo y de muro a muro o de pared a pared, ¿sí? Y vamos a ver esas construcciones magníficas que hace Mies van der Rohe, que hace Le Corbusier, que hace Mies. Entonces van totalmente a liberarse de las cargas concentradas en muros, ¿sí? Y van a poder hacer unas arquitecturas mucho más ligeras, más abiertas y diferentes. El concreto va a ser el principal aliado en la arquitectura moderna. Y vamos a ver grandes salas sin necesidad de apoyos intermedios. ¿Sí? Vamos a ver grandes losas sin necesidad de columnas. Y vamos a ver cómo la arquitectura empieza a modificar todos aquellos elementos anteriores, o sea, todas aquellas estilos y condiciones técnicas de los sistemas constructivos a partir del siglo XX. Y del siglo XX al XXI, pues vamos a ver que esta evolución va a ir generando edificios cada vez más distintos
más diferentes, más funcionales, ¿sí? Y más seguros. Esto va a permitir llegar al extremo de una arquitectura a base de romper con todas las reglas, que se le llamó deconstructiva. Y tenemos ejemplos de esa arquitectura como el Museo de Guggenheim en Bilbao, el Museo de Disneylandia, las grandes obras de Zaha Hadid, etcétera, donde ya rompen con los ángulos rectos, ya buscan otra manera de hacer las cargas, de bajar las cargas, perdón, y entonces se va modificando y se van buscando nuevos sistemas, nuevos métodos, nuevas formas de hacer arquitectura, todas cambiando el concepto de belleza. ¿Sí? La estética siempre va a estar presente en todos los edificios arquitectónicos. Y los lenguajes con los que el arquitecto se expresa se van a modificar. Y entonces vamos manejando nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevos estilos y una nueva estética. Señores, muchas gracias, muy amables. Nos vemos la próxima charla de arquitectura.